Esteban Durán, Expresión México, presidente. Con la captura de estos dos hombres claves, podríamos decir, en Estados Unidos, de la exadministración de Felipe Calderón y de Peña Nieto, ya se podrían integrar, ustedes ya tendrían conocimiento, habrían investigado, ya tendrían conformadas las carpetas para cuando se lleve a cabo la consulta, si la ciudadanía decide dar el sí al juicio de expresidentes, que obviamente así lo va a hacer, presidente, se detonaría una serie de detenciones, yo supongo, y de remociones con funcionarios que actualmente están ligados a los anteriores, presidente. Yo supongo que ustedes ya tendrán un racimo de carpetas en ese sentido y se daría un efecto dominó. Y se lo digo por qué, presidente, porque en el seguimiento que le estamos dando a los casinos, todavía hay funcionarios que quedan incrustados en la Secretaría de Gobernación con los funcionarios anteriores. Y en este sentido, bueno, hay en este legal o ilegal juego de casinos, con los casinos que hay dos vertientes que hacen daño tanto a su gobierno como al país. Y en este sentido le estoy hablando de Germán Uribe y Raúl Rocha, un dueto, una dupla que ha mantenido pues los juegos ilegales, que han obtenido permisos a base de artimañas también, y en contubernio con funcionarios, con jueces, etcétera. Germán Uribe, que tiene su empresa de Occidente, junto con Raúl Rocha. El segundo, Germán es exfuncionario de la SEGO, fue titular de la unidad de gobierno, donde allí empezó a tejer una red de corrupción, presidente, y continúa esta red de corrupción. De hecho, ya pues nada, presumiendo un yate de más de $5 millones y una residencia de 60 millones de pesos. Otra empresa que también ha hecho de las suyas en este sentido es Atracciones y Emociones Vallartas de los AID, quienes igualmente han aprovechado esta corrupción, han aprovechado las influencias que han tenido con funcionarios, con jueces, al obtener 4 permisos nuevos de uno original. De hecho, Raúl Saide presume que tiene una gran amistad con Jacob Polensky, y de esto seguramente pues se ha valido para abrir más juegos. Y eso lo digo también a petición de quienes han sido dañados, han sido despedidos, inclusive han tenido efectos por el crimen organizado, como sucedió en Monterrey, Nuevo León, con el casino que allá quemaron y que hubo muchos muertos, y que la gente sigue esperando reacción, sigue esperando resultados de investigaciones y que se les indemnice, porque hubo personas inocentes que fallecieron y que obviamente dejaron muchos deudos. Y en este sentido, presidente, también se sabe que la DEA está investigando estas dos empresas. ¿Qué va a hacer al respecto, presidente? ¿Va a dejar que estos exfuncionarios y funcionarios continúen manejando esta red de corrupción en esta 4T, presidente? Sí, mire, constantemente les decía yo de que se corrompió el gobierno. El gobierno no estaba para servir al pueblo, era un facilitador para hacer negocios particulares, jugosos negocios privados, y para facilitar el saqueo. Para eso estaba el gobierno. Pero en general, revisen las reformas que se hicieron a la Constitución en todo el periodo neoliberal, todas las reformas se hicieron para privatizar bienes públicos, y ya hemos hablado de que, de acuerdo al diccionario, privatizar es convertir lo público en privado. Bueno, desde Salinas empezaron a modificar la Constitución
y terminaron con las últimas, estas llamadas reformas estructurales. Entonces, para eso era el gobierno y duró mucho el periodo neoliberal, 36 años. El porfiriato tardó 34 años. Entonces, imagínense, ¿sí?, cómo penetró en la vida pública. Si resistió México, porque es muy fuerte su tradición cultural y tiene una gran reserva el país de valores culturales, sobre todo en los pueblos. Porque el propósito era corromperlo todo. Acuérdense cómo alentaron de que el que no tranza no avanza, no seas tonto, aprovecha esta oportunidad. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, una grosería que no voy a repetir aquí. O político pobre, pobre político. O sea, eso se alentó durante mucho tiempo, pero la resistencia de nuestras culturas, los valores que existen en nuestro pueblo, en las familias, en las comunidades, impidieron que se corrompiera todo. Se corrompió el gobierno, pero no la sociedad por completo. Sobre todo abajo. O sea, siguieron prevaleciendo valores. Entonces, por eso hay que limpiar y seguir limpiando. Y es un proceso, porque empezamos arriba. Sí les puedo decir que arriba, pañuelito blanco. Ya no hay en el despacho presidencial, ya no se autorizan negocios jugosos, no se aprueban corruptelas, pero falta seguir limpiando para abajo. Empezamos limpiando como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Pero lo que tú dices es cierto. Hace 20 días tuvimos que pedir que renunciaran todos los subdirectores de Conagua. Ahora estamos limpiando COFEPRIS por lo mismo, porque estaba tomado el gobierno. Los traficantes de influencia, que ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque no lo son, tenían en el gobierno a sus representantes en los puestos claves. Lo que planteas de los casinos, la instrucción es ni un
registro nuevo, ninguna autorización nueva. En efecto, lograron nuevas autorizaciones porque acudieron al Poder Judicial y ya se dio la instrucción de que se cancelaran. Le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera ese asunto y me acaba de informar hace poco que se van a cancelar las autorizaciones. Y sí sigue habiendo gente, pues con malos antecedentes en la administración, pero no van a durar mucho. Qué bueno que tocamos este tema para pedirles de que nos ayuden, que cooperen, que es mejor que se retiren, o sea, porque ya no es el tiempo de la corrupción. ¿Habrá seguimiento a las investigaciones de estas dos empresas de Occidente y Atracciones y Emociones Vallarta? Sí, presidente. Sí, para todos. No hay impunidad. Bien. En un segundo tema. Y yo les agradezco mucho porque les comento, es diario que tengo que estar atendiendo estas cosas. Ayer el secretario de Hacienda me hablaba de esto que tratamos hoy, de estos grupos que dicen que hay miles de millones de pesos depositados en los bancos y que quieren que se firmen contratos con ellos. Ayer. Y a mí me abordan para tratarme lo mismo. ¿Sí? Y les decía yo que hace una semana me enteré de este contrato de una empresa de García Luna, en donde para un curso de 1 hora 30 minutos destinado a 3 personas están cobrando $6 millones. Pero me enteré hace una semana, ya llevo casi 2 años en el gobierno y me sigo enterando diario. Imagínense el nivel de corrupción al que se había llegado. Y esto que dices de gobernación, lo mismo, y todavía hay en otras dependencias, pero vamos a terminar de limpiar por completo. Bien.